Estamos de regreso con otro tema de interés también relacionado de alguna manera con la seguridad e inseguridad en la que vivimos. No sé si ustedes se dieron cuenta que la pasada semana hubo un Twitter en el que alguien dijo: llevamos casi un día sin sistema en migración. Es decir, se podía entrar y salir por aeropuerto y posiblemente por las fronteras terrestres y marítimas sin que nadie ejerciera un control, más allá de un sello, si se lo ponía. ¿Realmente tenemos seguridad? ¿Qué debilidades existen en el país? Vemos personajes que salen, que entran, que nadie se entera, aviones que aterrizan, droga que se descarga y no hay constancia de nada y falta inteligencia. ¿Existen medios en el mercado para solucionar esto? Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar con dos personas que saben del tema. Una es gerente general de NEC para Centroamérica y México, el señor don Enrique Leiva, y otra es el director de la misma empresa, don Fabián Fandiño. Señores, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. La pregunta es sustancial. Si ustedes pudieran hacer un análisis de Guatemala o de Centroamérica o de otro país, ¿cómo estamos? ¿Hay medios técnicos para solucionar esto? ¿Ustedes creen que estamos bien, que estamos mal, que podemos estar mejor? Bueno, yo creo que la ventaja que hay hoy en día es que las tecnologías están disponibles para cualquier país, ¿no? O sea, en realidad lo más importante es que el gobierno quiera desarrollar un proceso que se apoye en la tecnología para dar seguridad y dar refuerzo a los procesos de migración, ¿no? Y eso pasa a través de las identificaciones que se llaman biométricas, que son unas características únicas físicas de los cuerpos que te pueden identificar a ti solamente. Por ejemplo, una de ellas es la huella digital o algunos puntos de la cara, y esas tecnologías están disponibles para cualquier país, ¿no? Y lo podemos ver en Tokio, lo podemos ver en Sudáfrica, lo podemos ver en Francia, en diferentes partes del mundo se pueden aplicar, ¿no? Y es cuestión de desarrollar un proceso y de ir haciendo una base de datos para ir teniendo una buena cantidad de información y sepamos quién está, quién entra, quién sale, quiénes son y qué están haciendo, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ustedes representan a una compañía japonesa que es experta en seguridad. Están ahora en Guatemala, por Centroamérica, tienen operaciones en todo el mundo. Pedro hablaba de un lamentable incidente en migración donde simple y sencillamente no hay servicio. Aquí puede entrar y salir cualquier prófugo, cualquier narcotraficante, como lo estamos viendo. ¿Ustedes tienen algún diagnóstico sobre qué está pasando en Guatemala en el tema particularmente de seguridad migratoria, en el tema de cámaras, en el tema de seguridad de aduanas? ¿Cómo está nuestro país? A ver, un poco, no tanto a nivel específico de Guatemala, nosotros podemos hablar de la región. Como tú mencionabas, NEC es una empresa japonesa que es especialista en temas de seguridad en varios aspectos, que tiene mucha experiencia en implementar este tipo de sistemas de... Uno es el tema del control migratorio, puede ser también todo lo que sea emisión de documentos, pasaportes, licencia de conducir, videovigilancia urbana, y cómo la tecnología aplicada a eso genera seguridad. Hoy la realidad en Latinoamérica, para no ser específico en Guatemala, es que en algunos casos en particular, algunos países en particular, sí se está desarrollando esas tecnologías, fundamentalmente implementando. Hoy la tecnología es existente, tiene un costo aplicable a los gobiernos y hay formas de implementarlo que no son costosas para los gobiernos. Muchas veces falta la decisión. En algunos países se están implementando y en otros no. Entiendo yo que a lo mejor el suceso que ustedes están manejando es hay una desinversión, habrá muchos años que no se invierte, que no se desarrollan políticas implementando estas tecnologías. Como decía Enrique, estas tecnologías constantemente están evolucionando, constantemente hay nuevos desarrollos que van ampliando y mejorando la seguridad. Si yo invierto 10 años atrás, pongo un sistema, seguramente hoy ese sistema es totalmente obsoleto, como cualquiera de las PC o las tablets que ustedes tienen. Pasan los tiempos y generalmente viene una mejor tecnología que viene a cubrir, en el caso de seguridad, la habilidad que tiene el delincuente o la persona que quiere hacer un fraude, que encontró la forma de cómo ir saltando esas
pequeñas barreras que van poniendo los sistemas. Entonces, es algo que constantemente hay que estar invirtiendo o más que nada teniendo atención. Nosotros somos una empresa de tecnología, estamos en el día a día. Muchas veces los gobiernos tienen que dar nuestro soporte o de empresas que le digan, mira, hoy está este nuevo dispositivo, esta nueva tecnología, este nuevo software. Creemos que todo es muy mejorable en general la situación en Latinoamérica. Enrique, para que el televidente entienda, de tener un sistema A, B o C, digamos un sistema medianamente decente, como bien ha dicho Fabián, lo puede uno extender, de tener un sistema a no tenerlo. Si un ciudadano dijera, mire, yo estoy dispuesto a pagar su tecnología, pero de no tenerlo a tenerlo, ¿en qué me compensa a mí? Bueno, yo creo que el efecto principal es cómo se refleja el tener un buen control en la parte de migración, un buen control en la identificación de personas que tengan un cierto perfil, en la seguridad de doña Susanita que vive a la vuelta de la casa, ¿no? Yo creo que el efecto que hay de que el gobierno tenga un buen control de quién entra y quién sale, sobre todo nuestros países, o sea, que son en muchos casos países de tránsito de diferentes tipos de actividades que no son muy positivas, pues yo creo que eso se refleja directamente en la seguridad de la gente, ¿no? Y los datos que puede captar un sistema, porque ahora vemos que llegamos al aeropuerto y nos pasan así el pasaporte, realmente de eso a otras tecnologías más avanzadas de corte biométrico, ¿cuál es también la diferencia? Porque uno piensa que dice, bueno, me lo pasa, ¿qué más da que me lo pasen aquí a que me lo pasen allá? A ver, rápidamente, tú lo que ves es, si tú ves en el pasaporte hay unos códigos que son unos símbolos que están impresos en una hoja. Tú puedes agarrar un papel, imprimirlo y dibujarlo y eso lo pasas por el lector y sale igual. No hay ninguna simula. La tecnología existente permite que eso evitarlo. Por ejemplo, a través de el escaneo en general del pasaporte, la tecnología que hoy traen los pasaportes ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Tanto la tecnología de impresión para hacerlos más seguros, a través de hologramas, de tintas, de hologramas especiales, dibujos especiales que aparecen, como también de incorporarle tecnología como un chip, donde a través de no con un contacto directo, sino cercano, podés leer la información interna. Esa información te va a dar nombre, apellido, la foto, las huellas, con la que vos podés estar controlando en tiempo real, en el momento que la persona está pasando por un control migratorio, si realmente el portador de ese pasaporte es quien dice ser. Por ejemplo, un caso real concreto, el famoso caso del avión de Malaysia que se perdió, que se desconoce, qué pasó, se detectó que había 4 o 5 ciudadanos europeos que en realidad habían quedado registrados como ciudadanos europeos y no eran ciudadanos europeos, eran personas que le habían robado ese pasaporte o lo habían comprado en el mercado negro, esos pasaportes estaban declarados como perdidos o extraviados y sin embargo, los usaron. Los usó otra persona, que no se sabe quiénes son. A mí me llama mucho la atención. Entonces, tú no sabes quién entró. Sí, y en temas de terrorismo, en temas de todo lo que tú decías, de delitos de estos raros. Un mes y medio de las elecciones y con la información de su empresa, yo me he percatado que, por ejemplo, en muchos países de Sudamérica, ustedes han elaborado el padrón biométrico para las votaciones. Hablemos un poquito de eso. En un país como Guatemala, ¿qué ventajas nos podría ofrecer un padrón de este tipo cuando se habla desde acarreo de votos, personas que están avecindadas en un lugar pero votan en otro y se habla inclusive de algún tipo de fraude a pesar de que los controles han mejorado notablemente en Guatemala por parte del Tribunal Supremo Electoral? Básicamente nosotros
un caso típico que siempre mencionamos es el caso de Bolivia. Un estado como Bolivia que podríamos decir son un típico, tiene la misma problemática que casi todos los países de nuestros países latinoamericanos. Donde tenemos falencias en las comunicaciones, falencias en los caminos, los accesos, la gente está aislada en zonas del país donde las comunicaciones no son correctas. Y en el caso específico de Bolivia había una situación que tenían que haber elecciones, no había un padrón electoral confiable, se hablaba de un 20-30% de personas o muertos o duplicados, etcétera, que no te da, y había una situación de crisis política, porque tenía que haber unas elecciones y no estaba seguro cómo iba a ser esas elecciones. En ese momento se decidió implementar un padrón biométrico, que es enrolar de nuevo a toda la población mayor de 18 años con posibilidad de votar en el país y en el exterior, y registrarle las características biométricas, las huellas, el rostro, más el nombre, los datos, etc. De esa forma vos evitás primero las duplicaciones. Primero es que, porque no puede haber dos personas con las mismas huellas, entonces el sistema automáticamente, en el momento de registrarlo, de enrolarlo, verifica que no haya duplicados. Con lo cual vos evitas primero el fraude. Después, tú como Estado estás certificando la identidad de esa persona y que es unívoca, que no hay dos personas con ese mismo nombre, que no puede haber una adulteración. Y eso te da una tranquilidad hasta desde el punto de vista de seguridad como de economía, registro de propiedad, bienes. Por todo. ejemplo, si tú vas a un banco y quieres, yo voy con la identidad de Enrique falsa y digo que soy Enrique y cobro el dinero de Enrique, de una pensión, de un beneficio social, hay un montón de aplicaciones de la tecnología que le dan seguridad tanto al gobierno como al ciudadano. Nosotros tenemos experiencia de haber implementado estos sistemas biométricos para verificar la identidad en el proceso de pago de pensiones jubilatorias. ¿Qué tanto puede ser caro un sistema de esto? Es decir, mucha gente dice, bueno, estos son miles de millones que como país no nos podemos permitir. La pregunta es doble. ¿Qué tan caro puede ser diluido entre los usuarios? Claro, no es lo mismo 100 millones que un dólar por individuo en 10 años, que al final son 100 millones. Claro. ¿Y qué sistemas hay? ¿Siempre el Estado desembolsa? ¿Hay sistemas en los que se puede llegar a otras formas? ¿Cómo explicar esto al que tiene que pagar? Sí, yo creo que no nada más aquí, sino en México y en muchos países de Latinoamérica, los gobiernos han estado cambiando el modelo de negocios con el que contratan, ¿no? Y la tendencia es hacia los servicios, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver, te compro la infraestructura y a lo mejor esa infraestructura va a ser obsoleta en 2 años o lo que sea, y te contrato todo lo demás, ¿no? Pero en realidad el modelo que está funcionando ahora es, oye, yo te pago por cada servicio, ¿no? Y la persona o la compañía que te da ese servicio ya sabrá cómo le hace para actualizar la capacidad. Es decir, ustedes me prestan el servicio a mí, yo le pago $1 por pasajero y ustedes me lo actualizan. Yo tengo solo una duda antes de que terminemos. Hablan ustedes también de estos servicios de seguros para emergencias y desastres naturales. Un país como Guatemala que vive en desastres naturales, ¿cómo se utilizan estos servicios de seguridad? Rápidamente, NEC es líder en este tema. Básicamente lo que se hace es detección temprana de eventos, por ejemplo, de tormentas. Por ejemplo, el tsunami de hace unos años en Japón fue un desastre, la tormenta, pero fíjense que a nivel muertes o heridos hubo muy poco el nivel que pasó. Eso fue beneficiado gracias a la tecnología. Había todo un sistema de detección temprana que permitió, no podés evitar la tormenta, pero sí podés anunciarla con el tiempo suficiente para hacer medidas como evacuación de la población y así evitar las muertes o heridos. Entonces, eso es básicamente lo que hace nuestra compañía, es sistemas de detección temprana. La otra cosa, muy rapidito, es tiene que haber un proceso para saber qué hacer con esos 30 segundos o 2 minutos o 5 minutos que te da la tecnología de adelanto, ¿no? Bueno, ahí han visto ustedes, don Enrique Leiva y don Fabián Fandiño, hay tecnología suficiente. El tema es si como país estamos interesados, no ya porque nos cueste más o nos cueste menos, sino por las ventajas que nos proporciona frente a robo de documentos, robo de propiedades, identidad, certeza de la identidad
impedir el uso de que otro haga de mis documentos e incluso poner un muro a dos grupos, los delincuentes que pasan las fronteras, pero los funcionarios que le dan al switch, apagan el control y dejan a los delincuentes pasar la frontera, de los que nos estamos quejando todos los días, y posiblemente con cualquier compañía haciendo, no un simple, pero un estudio posible y factible, tendríamos el problema real. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Además, nos vamos a despedir al deporte. No se olviden, sean prudentes mañana, no le den la ventaja a los malvados, a los que quieren imponer, a los que quieren coaccionar. No se deje provocar, sea usted periodista o ciudadano, y sencillamente ignórelo. Si pierde el día, bueno, el día 6 de septiembre, si no me equivoco, son las elecciones. Así es. Pues entonces vote por quienes no vulneran el Estado de Derecho, no lo violan, no lo coaccionan, no abusan de usted, le respetan y le permiten ser un ciudadano digno. Porque los que vienen promovidos por algunos que han sido designados o señalados de graves delitos. Es como si abrieran las puertas del Pavoncito o de las prisiones y los presos afuera. Y también otra cosa que es muy importante, Pedro, seguir el consejo que daba Juan Pablo II durante su papado. No tengan miedo. Adelante, Guatemala, y no tengan miedo. Así es. Feliz noche, nos vamos a deporte. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos ustedes.